Listo, vamos a dar inicio. Este foro es convocado por el diputado Manuel Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la Coalición México Saludable y Salud Justa MX. Le cedo la voz al diputado Manuel Huerta para que haga la bienvenida y la apertura de este foro. Buenos días, diputado. Muy buenos días a todos, compañeros y amigos, gente muy relevante, que gracias por dedicarnos su tiempo para un tema que es muy controversial. Bienvenidos sean todos ustedes a este foro virtual que se titula Impuestos saludables en tiempos del COVID-19, el ajuste al impuesto al tabaco. Para mí es un enorme gusto poder encontrarnos esta mañana para platicar acerca de este importante tema. Tengo el honor de haber organizado este foro virtual junto con nuestros amigos de Salud Justa México y Coalición México Saludable. Por supuesto, la bienvenida para todos nuestros amigos periodistas que dan seguimiento puntual a este conversatorio. Les agradezco particularmente a los participantes su interés y presencia en el foro. A mi amiga, la diputada Carmen Medels, secretaria de la Comisión de Salud del Grupo Parlamentario de Morena. Al doctor Sebastián Rodríguez Llamazares, médico neumólogo del INER, que atiende a pacientes con COVID-19 con maestría en salud pública por la Universidad de Harvard. Al maestro Arturo Sabines, jefe de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco y del Alcohol, CONADIC, Secretaría de Salud del Gobierno Federal. A la doctora Luz Miriam Reinales Shigematsu, jefa del Departamento de Investigación sobre el Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública. A la doctora Belén Sáenz de Miera Juárez, especialista en economía del tabaco e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Al maestro Eric Antonio Ochoa, director de Salud Justa, México. Sin más preámbulo, si me lo permiten, siendo las 10:06 de este miércoles 30 de septiembre, damos inicio a este foro virtual. Confiamos que será un espacio oportuno para reflexionar acerca de la necesidad de legislar en materia de impuestos saludables y muy particularmente sobre el ajuste al impuesto al tabaco. La moderadora tomará la palabra y enseguida pues continuamos. Gracias, qué amable por este espacio. Muchísimas gracias, diputado, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están transmitiendo, pero sobre todo gracias a los panelistas que nos van a compartir un poco de lo que ellos saben y de cuál es la relevancia desde su campo de acción de este aumento a los impuestos a tabaco. En tiempos de COVID-19 es muy importante buscar cualquier estrategia que nos ayude a enfrentar esta crisis de mejor manera, que nos ayude a fortalecer el sistema de salud para en realidad poder atender a toda la población como se merece y con las necesidades que tiene. Entonces vamos a iniciar la ronda de ponencias. Nuestro primer panelista es el doctor Sebastián Rodríguez Llamazares. Él es médico neumólogo del INER, atiende a pacientes con COVID-19. Él es uno de estos médicos héroes como todos los vemos que están en el terreno atendiendo a las personas que padecen esta enfermedad. Y adelante, doctor. Muchas gracias. Le comento, perdón, coordinadora, que, bueno, no sé a qué hora tenga mi ponencia, en qué orden, nada más, pero con todo gusto después del doctor. Discúlpeme, diputado, tiene toda la razón. Usted era el primero en iniciar, un error de mi parte. Doctor Sebastián, si me disculpa, primero comenzaremos con el diputado Huerta y no hay problema. Después retomamos. Una disculpa muy grande. Diputado, por favor, comenzamos con usted. Mil disculpas al doctor Sebastián. Discúlpemos. Inicio comentándoles que el pasado mes de octubre del 2019
Presenté una iniciativa de ley que modificaba la propuesta del Ejecutivo Federal sobre IEPS a los cigarros de tabaco. En este momento mi planteamiento fue gravar con un peso con 39 centavos por cada cigarro. Ese fue el planteamiento de hace un año. Hace un año también mi propuesta fue discutida, pero desafortunadamente no alcanzó el apoyo necesario para poder prosperar. Sin embargo, lo que sí logramos a partir de esta iniciativa fue alcanzar la indexación que por 10 años los gobiernos anteriores no quisieron aplicar para no afectar la complicidad al precio del cigarro. Según datos de Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, durante 2020 se han recaudado cerca de 43,000 millones de pesos derivado de este impuesto, pero los costos asociados al consumo de tabaco son todavía mayores. La cifra alrededor es de 75,000 millones. Es decir, el gobierno mexicano tiene actualmente un déficit de por lo menos 32,000 millones de pesos. De este tamaño es el reto, máxime ahora en tiempos de la pandemia por COVID-19. Hace una semana, el pasado 23 de septiembre del 2020, presenté una iniciativa de ley para modificar el artículo 2 de la ley de impuestos sobre productos y servicios en materia de cigarros de tabaco. Ahora tenemos hecho un estudio que nos permitió plantear grabar con un peso con 49 centavos cada cigarro, lo cual representa un aumento del orden de 29 pesos por cajetilla de 20 cigarros. Estoy convencido que es el momento justo para iniciar a implementar este impuesto. La pandemia demanda más y más recursos económicos. Cada día más y más fumadores están manifestando casos graves de COVID. Estimaciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, refiere el 8% de los afectados por el SARS-CoV-2 son fumadores y están asociados con un mayor daño por COVID-19. Estos tienen menores probabilidades de mejoría, 1.4 veces, más que de tener síntomas mayores y aproximadamente 2.4 veces más probabilidad de ser entubados y admitidos en terapia intensiva. Considero que también debemos transitar para hacer que estos impuestos saludables inhiban el consumo de tabaco en los consumidores. Es importante recordar que el pasado 31 de mayo del 2020, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, a través de su representante Cristian Roberto Morales Jurimán, galardonaron a México por sus esfuerzos políticos, administrativos y fiscales por la lucha contra el consumo del tabaco. En este contexto, nuestro reconocimiento al trabajo realizado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Evitar la importación de vapeadores y sus aditivos, regular la publicidad de las cajetillas de cigarros, establecer y hacer que se respeten lugares 100% libres de humo, son parte de otra iniciativa que presenté en febrero de este 2020 como medida de control para el consumo de tabaco en México. Sin duda, enfrentarse a la industria tabacalera requiere de mucha autoridad y de mucha seguridad en los principios de gobierno. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador reúne ambas condiciones. Los legisladores de la Cuarta Transformación acompañamos debidamente al presidente de la República en estos esfuerzos. Considero que en este esfuerzo, en esta lucha, vamos por buen camino. El trayecto es largo, pero con la decisión de sectores sociales y el gobierno mexicano, haremos una política de salud pública de vanguardia. Enhorabuena por este encuentro. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Creo que esta iniciativa, que no es nada más de este año, sino desde el año pasado ya presentó, busca fortalecer el sistema de salud, la forma de financiar el sistema de salud, además de
generar beneficios en cuanto a la reducción de consumo. Es una iniciativa muy completa con múltiples beneficios. Vamos a dar ahora el paso a la participación de la diputada Carmen Medel Palma. Ella es secretaria de la Comisión de Salud e integrante del grupo parlamentario de Morena. Diputada Medel, por favor. Diputada, su micrófono está cerrado, entonces si pudiera abrir su audio, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Saludo con gran afecto a todos los aquí presentes y por supuesto a los que nos siguen a través de las redes. Primero que nada, quiero darle las gracias al diputado Manuel Huerta en haberme considerado a participar en este foro. Y luego reconocer el acierto que tuvo en organizar un espacio de diálogo en el que, estando próximos a la discusión del paquete económico 2021, podamos analizar alternativas para atender de manera contundente una de las principales problemáticas de salud pública que afectan en gran parte a la sociedad mexicana. Y con ello me refiero al detrimento de salud y a la lamentable pérdida de vida que ha causado el consumo de tabaco. Y por otro lado, los costos que la atención de estas enfermedades se están generando en el Estado. Para ello, y a pesar de que el diputado ya nos puso en contexto, yo quisiera recalcar un dato que en lo personal me alarma mucho. Es decir, ver el número de muertes que está ocurriendo en nuestro país. 51,000 personas mueren al año. Es decir, 141 personas mueren al día por consumo de tabaco. A causa de este consumo, es decir, más o menos un 8% de todas las muertes en el país. Como médico que realizó un servicio en esto y que trabajo, pues no me queda otra más que decir que estamos todos unidos a esta causa, de las cuales ver datos, ver sumas, y 108,000 de esas personas sufrieron infartos internacionales por enfermedades cardíacas, 15,000 personas sufrieron un accidente cerebrovascular y alrededor de 18,000 personas fueron diagnosticadas de un cáncer provocado a causa del tabaquismo. Y no conforme con ello, la industria tabacalera sigue desarrollando, comercializando productos novedosos de tabaco y nicotina que, al limitar la conducta de fumar, están incitando a las generaciones más jóvenes a desarrollar una adicción. Pero lamentablemente, hablemos de números. Al año, el Estado mexicano gasta alrededor de 81,000 millones de pesos en atención a los problemas provocados por el tabaquismo. 26,000 millones de enfermedades cardíacas, 25,000 millones por el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 8,000 millones para atender tabaquismo pasivo, 7,000 millones para atender otros cánceres, alrededor de 5,000 millones de pesos para atender el cáncer de pulmón y 2,000 millones de pesos más por accidente cerebrovascular. Todas estas enfermedades asociadas con el tabaquismo. Y estando en este punto, es necesario que nos cuestionemos qué podríamos hacer con todo ese dinero si no se atendiera esas enfermedades. Como médico, yo les puedo sugerir. ¿Por qué? Porque he estado en instituciones de salud. Sería bueno destinarlo a la creación de más espacios para el ENAR y crear un mayor número de plazas en las instituciones de salud para que los médicos puedan hacer su especialidad y tengamos muchos especialistas para atender muchas enfermedades. En datos de la OPS en México, para el indicador de médicos por 1,000 habitantes, está muy por debajo de los indicadores internacionales.
ya que en comparación con otros países de la región como Canadá es de 2, Estados Unidos es de 3-1, e incluso Cuba de 6.6 médicos por cada 1,000 habitantes. Imaginemos eso. Nuestro país solo cuenta con 1.4 médicos para esta cantidad de población, para 1,000 personas. Situación que se acentuó notablemente con la llegada del COVID y que la falta de personal médico especializado nos exige no solo reivindicar la manera en la que estamos abordando los temas de salud, sino a tomar medidas contundentes, tanto para el combate de todas aquellas comorbilidades que nos ha expuesto una doble vulnerabilidad y para fortalecimiento de este rubro. Nunca más debemos de carecer de medicamentos, equipamiento médico o profesionales de la salud. Por todo lo anterior y ante la urgencia de mayor presupuesto para la salud, fue en mayo de este año que en conjunto con la diputada Laura Imelda Pérez Segura presentamos una iniciativa que busca tomar la ley de impuesto especial sobre producción y servicios para aumentar los JEPs, productos nocivos para la salud. Y en este sentido, el objetivo de la iniciativa es utilizar la política fiscal progresiva como una herramienta para fortalecer el financiamiento al sector salud. Y una vez puesto en marcha esta propuesta, coadyuvaría a hacerle frente a los gastos del sector salud necesarios para la atención de la pandemia que estamos padeciendo. Y una vez superada esta emergencia, la recaudación adicional se logre adoptar sería utilizada para fortalecer el sector de salud pública mexicana. Y de esta manera se puede garantizar la universalidad, la gratuidad en los 3 niveles de atención. Ahora bien, en México la recaudación impositiva por la venta de cigarrillos es de 37,000 millones anuales. Es decir, no se cubre ni la mitad de los costos directos que el cigarro provoca en el sistema de salud. Por ello, en la iniciativa que presentamos, se busca que se eleve el impuesto en este producto nocivo de 0.4944 a 1.4944. Nos urge recuperar el sentido social que tienen estos impuestos. Es más, yo los invito a asumirlo como un pago compensatorio al descubrimiento a la salud de los mexicanos. Y como no se trata de recaudar, la reforma contempla un artículo transitorio en el que de manera se garantice que lo recaudado sea destinado exclusivamente para el sector salud público. Cierro con la firme convicción de que en el momento de actuar es hoy la salud de la gente, así nos los exige. Así que aprovecho este espacio para invitar a mis compañeras y compañeros legisladores a que se unan en estas propuestas y que juntos apoyemos a mejorar la salud de todos los mexicanos. Es una propuesta que tenemos y en esta legislatura tenemos que lograr. Estamos trabajando todos en pro de la salud. Muchas gracias a todos por su espacio. Muchas gracias, diputado, por la invitación a este foro. Muchísimas gracias, diputada Medel. Como usted bien lo comenta, los ingresos que podrían generarse con las propuestas como la que proponen usted, la diputada Imelda Pérez y el diputado Huerta, podrían utilizarse en un sinfín de necesidades que tenemos en nuestro país, desde la capacidad, incrementar la capacidad médica, poder contar con mayor personal médico en las unidades de salud y bueno, ¿no? En este caso muy particular de la pandemia, atender esas necesidades, pero hacia adelante hay otras opciones para que esta recaudación y esos ingresos pudieran ser destinados a un gasto efectivo. Por supuesto, eso es algo... tuviera mejor fortalecido nuestro sistema de salud pública, ¿sí? Exacto. Y tuvieran con qué hacerle frente a esta pandemia que aún nos tiene de rodillas. Exacto, y esa es una discusión que no es nada más de este momento, sino es una discusión que ustedes en la Cámara de Diputados han tenido desde el año pasado, tendrán seguramente este año y no será la última vez que se dé esa discusión de cómo fortalecer económicamente el sistema de salud y las necesidades que se tienen. Vamos ahora sí a dar paso a la participación del doctor Sebastián Rodríguez, que justo nos hablará un poco de cómo se vive desde el sistema de salud, de cómo se vive desde quienes están atendiendo
particularmente en este momento las necesidades de la población en cuestiones médicas, como cuál es una posibilidad que esta propuesta nos abre. Doctor, ahora sí, adelante, muchas gracias y disculpa por el problema de hace unos minutos. Muchas gracias a todos por convocar a este foro tan importante y pues poner en la mesa temas tan primordiales como estos. Nada más confirmando, ¿se ve bien, pasa bien mi pantalla y cambia la diapositiva? Sí, sin ningún problema, se ve muy bien. Muy bien. En realidad el objetivo de mi breve charla va a ser simplemente hacer eco de lo que nuestros legisladores ya han puesto sobre la mesa y tratar de dar un poquito más de contexto a la razón por la cual es importante utilizar el momentum que tenemos de la pandemia de COVID-19 para impulsar esta propuesta. El COVID en México hasta el momento ha generado 76,603 muertes, ¿no? Razón de más para estar todos preocupados. Y cerca del 15% de todos los 733,000 pacientes que se infectan van a requerir cuidados en una terapia intensiva. La diferencia entre una cama normal y convertirla a una cama de terapia intensiva usualmente son 3 factores. Uno es una enfermera que esté las 24 horas del día, una toma de oxígeno y un ventilador mecánico. Y realmente es que al principio de la pandemia y en el transcurso de ella hemos puesto mucho énfasis en el aspecto primordial del ventilador mecánico. Y me gustaría llevarlos por una travesía en la terapia intensiva para que vean que un paciente con COVID que requiere estar en una terapia intensiva requiere mucho más que un ventilador. El paciente necesita, como ya dijimos, una toma de oxígeno, un ventilador y un monitor que esté registrando sus signos vitales las 24 horas del día. Adicionalmente a eso, ustedes verán que en el proceso de intubar a un paciente tenemos el tubo, el circuito, un filtro, un sistema de aspiración y un catéter venoso central que nos va a permitir administrarle medicamentos especiales a ese paciente. Este catéter venoso central que vemos aquí en realidad lo que hace es que lleva medicamentos directamente hasta el corazón. Esto, pues evidentemente se suma a los gastos tanto de personal humano como de infraestructura que se requieren para poder atender a este tipo de pacientes. Y si nos damos cuenta, del otro lado tenemos toda la serie de medicamentos adicionales que un paciente que acaba en la unidad de cuidados intensivos requiere, ¿no? Como pueden ser los medicamentos para mantener al paciente dormido, los paralizantes neuromusculares que necesitamos para que el paciente pueda ser ventilado de manera óptima. Todos estos medicamentos van a hacer que el corazón y otros órganos no funcionen con la actividad con la que normalmente lo hacen, motivo por el cual utilizaremos medicamentos que nos ayuden a mantener la presión arterial, a poder mantener al paciente nutrido, ¿va? Y evitando infecciones. Ante todo este contexto, los datos que tenemos de cuánto cuesta tener un paciente con COVID-19, pues los tenemos únicamente del sector privado, ¿no? Y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro calcula más o menos que el costo de entrar a una terapia intensiva, un paciente con COVID-19 que entra a la terapia, cuesta más o menos 895,000 pesos, ¿no? Para darnos una idea. De modo que hoy por hoy el COVID-19 para las aseguradoras es la enfermedad más cara del año, ¿no? En los últimos 5 meses. Ahora, esto, si nos damos cuenta, el resto de las enfermedades son enfermedades en las que el tabaco está directa e indirectamente involucrado, ¿no? Todo esto se monta en una situación que nuestros legisladores ya comentaron y es, pues, cómo está el gasto en salud en nuestro país desde lo que hemos venido acarreando a lo largo de los años, ¿no? México actualmente está en este lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si nos damos cuenta, el promedio es de 8.8% del Producto Interno Bruto. México destina el 5.5%. Sin embargo, uno de los datos que más tenemos que analizar aquí es que cerca del 41% de este gasto en realidad viene del gasto de bolsillo, que es el que hacen los mexicanos y que no viene, de modo que el gasto público en salud en realidad en México está cerca de 2.5%
del Producto Interno Bruto. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, esto representa en realidad un decremento con respecto a años previos, ¿no? Esto se vuelve muy relevante porque la pandemia cae en un momento en el que el sistema de salud está necesitado de recursos debido a que se ha tenido que expandir, ¿no? Se ha tenido que convertir con todos los gastos que les acabo de mencionar al pasear por la terapia intensiva. Y entonces la pregunta es, ¿por qué usar al tabaco como una posible herramienta para financiar algunas de las intervenciones de salud pública asociadas al COVID-19? Uno, porque está demostrado que el acto de fumar pues favorece el contagio del COVID-19 simplemente porque fumar es una actividad que requiere acercar las manos con la boca, que es uno de los principales maneras de contagio en los pacientes. Una de las grandes preguntas es si yo dejo de fumar hoy, ¿tengo menos riesgo de contagiarme de COVID? La verdad es que la ciencia no nos ha permitido tener esa respuesta todavía, pero lo que sí sabemos es que cuando un paciente entra a cualquier procedimiento electivo médico, el riesgo de tener complicaciones o de tener un desenlace no favorable, pues es mucho mayor, de cerca del 30 al 40% cuando el paciente es fumador. De lo que hemos podido ver en China y en otros países, ya hemos estado viendo en ciertos reportes que los pacientes fumadores presentan casos más graves de COVID. En realidad, la literatura médica lo que nos dice es que un paciente que ya tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaco tiene cerca de 5 veces más riesgo de tener desenlaces graves. La EPOC es la enfermedad que más mortalidad tiene en los pacientes con COVID, ¿va? Más que la diabetes y la hipertensión. Y pues en algunos estudios que salieron preliminarmente por ahí de mitades del año, se ha demostrado que el efecto del tabaquismo sobre tener un desenlace grave por COVID-19 es de cerca del doble, mismo que sale reforzado por el último artículo que tenemos de ahora de septiembre del 2020, en el que pues juntando todos los estudios que se han hecho en el mundo, hoy por hoy podemos decir con toda certeza que el riesgo de tener un desenlace grave por COVID-19 si el paciente es fumador es cerca de 2 veces, ¿no? Eso también evidentemente trae un costo para el sistema. Y no podemos olvidar que en realidad, debido a la buena o mala suerte de que esto nos está tocando en estas épocas del año, pues tendremos que lidiar ahora también con la sindemia de la influenza en conjunto con el COVID-19. Y esto, pues por datos que hemos recopilado ya a lo largo de los años, los pacientes fumadores tienen 34% más posibilidades de contagiarse de influenza. Hoy por hoy, la vacuna de la influenza es una de las principales medidas preventivas para el tratamiento de la EPOC, porque la influenza es una de las principales causas por la que los pacientes con EPOC pues terminan hospitalizados, generan más gasto y demás. Y mientras nosotros estamos teniendo estas discusiones, la realidad es que la industria tabacalera considera que no ha tenido cambios en el patrón de consumo del cigarrillo debido al COVID-19, que podría ser una de las teorías. Como todos estamos en cuarentena, se fuma menos, ¿va? Los estudios han revelado que eso no es cierto, e incluso la industria también lo reconoce. Y hoy por hoy, invertir en el mundo del tabaco sigue siendo uno de los 7 negocios más redituables, ¿no? Todo esto es razón de más por la cual no deberíamos de cesar nuestros esfuerzos en vencer la epidemia del tabaco. Cuando nos vamos a muertes, hoy por hoy tenemos 1 millón de muertes en el mundo por COVID, lo cual es una cantidad abismal, preocupante, ¿no? Pero cuando lo contrastamos con las 8 millones de muertes por año que hace el tabaco, pues es una razón de peso para pues utilizar ambos contextos en lanzar estrategias que ya están probadas y que sabemos que funcionan para ayudar a toda la población a disminuir su consumo de tabaco. Muchas gracias por el espacio. Dejo el micrófono a el siguiente ponente. Muchísimas gracias,
doctor. Creo que después de esto a nadie nos queda duda de que la relación entre tabaco y COVID es muy, en cuanto a desenlaces fatales como la muerte o que se agraven las condiciones existen, es muy alta y que simplemente por eso vale la pena hacer cualquier cosa para tratar de reducir la incidencia de los fumadores y la prevalencia de fumadores para reducir las posibles consecuencias de esto. Si a esto le sumamos, como usted comenta, los otros factores con los que tenemos que convivir, en este caso la influenza, etcétera, pues se vuelve todo un problema mucho más grande de lo que incluso se puede ver a simple vista o lo que se está viendo o lo que la industria quiere mostrarnos. Vamos ahora a dar paso a nuestro siguiente participante, el maestro Arturo Sabines. Él es el jefe de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco y el Alcohol de la Comisión Nacional contra las Adicciones, y él nos va a hablar del impacto del COVID-19 en el sistema de salud nacional. Adelante, Arturo, por favor, y muchas gracias por atender a este foro. Hola, Adri, muchas gracias. Gracias al diputado Huerta por la invitación, a mis amigos de Salud Justa también por la consideración. Bien, voy a compartir la pantalla para poder ver la presentación. Espero que se vea. Ahí se puede ver. Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Bien, seré expedito para poder comentar algunos de los factores. Creo que después de la extraordinaria presentación del doctor Sebastián, hay poco que poder agregar a la reflexión. Sin embargo, haré desde la perspectiva de la salud pública lo que tenemos en la mira. Para todo mundo es de conocimiento en términos generales que el tabaco es un factor de riesgo para enfermar gravemente. Las encuestas hoy en día muestran que el 98% de la población sabe perfectamente que fumar ocasiona enfermedades, es decir, el total de la población sabe que fumar ocasiona enfermedades, pero a lo mejor lo que mucha gente no sabe es cuántas personas mueren al año y cuántas personas se enferman por causas directamente atribuibles al consumo de tabaco. Y en específico, a nivel mundial se ha evaluado que cada año mueren 8 millones de personas, y es importante señalar que de esas 8 millones de muertes que hay, 1.3 son de personas que no eran fumadores, es decir, personas que convivían con fumadores diarios de manera cotidiana y que lamentablemente enfermaron y posteriormente murieron a causas directamente de esa exposición al humo de tabaco. En México el escenario no es distinto, ya lo comentaba la diputada Medel, mueren 51,000 personas al año en nuestro país. La mayor parte de estas muertes corresponden también de manera proporcional a los fumadores, es decir, son mayoritariamente hombres que mujeres, y eso nos dice que más o menos al día mueren 141 personas por causas directamente atribuibles al consumo de tabaco. Un dato fundamental es que además de tener presente que las adicciones, como es el tabaquismo, antes que mortales son discapacitantes, y esto significa que enferman a las personas que utilizan estas sustancias psicoactivas, y en el caso del tabaco tenemos la ventaja de, por ser una droga legal, poder tener un monitoreo mucho más puntual al respecto, y aquí podemos ver en esta gráfica de la estimación de carga global de enfermedad que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública con el Global Burden of Disease, que tenemos realmente un problema serio asociado a enfermedades cardiovasculares. El día de ayer, 29 de septiembre, fue el Día Mundial del Corazón, y fue muy importante recordarle a la población que el tabaquismo es, después de la hipertensión arterial, la segunda causa de muerte de enfermedades cardiovasculares, tomando en cuenta que además a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte en el mundo, y el tabaco tiene un factor muy claro predisponente para este tipo de enfermedades. Pero si observamos además, veremos que están relacionadas, está relacionado el tabaquismo con enfermedades como la diabetes, el cáncer, por supuesto, y las enfermedades respiratorias. Todas estas que vemos aquí, enfermedades crónicas no transmisibles, son también condiciones de riesgo para COVID-19. Ya lo comentaba el doctor Sebastián, apuntaba justamente que hay una afectación directa y una forma indirecta. El tabaquismo tiene un factor de atribución hacia COVID y tiene un factor de atribución indirecto hacia las otras enfermedades. También ya lo comentó la diputada Medel, lo que le cuesta al Estado la atención de las enfermedades. Este costo ni siquiera integra todavía lo que es la atención directa a las personas que quieren dejar de fumar, ni los actos o los costos que representa también la prevención y promoción de la salud, que también se dirigen para poder desalentar el consumo de tabaco en nuestro país.
En el marco de lo que es la pandemia, lo comentaba el diputado Huerta, es muy importante tener presente que el tabaquismo realmente representa una condición de riesgo hacia el contagio por este coronavirus, pero también, y lo apuntó muy bien y con toda certeza el doctor Sebastián, aquí también lo referimos, ya hay evidencia que apunta que el tabaquismo se asocia con el doble de riesgo de una progresión mayor a personas que tienen enfermedad con COVID-19. Esto es importante que la gente lo sepa. Esto ha tenido ya un reflejo inclusive en cuanto a las personas que han recibido esta información y han buscado alternativas para dejar de fumar. Con todo esto, debemos ser muy claros que la respuesta debe ser integral. No basta una sola medida, no basta una sola política. Si bien, por supuesto, la medida más costo efectiva a nivel global es incrementar los impuestos al tabaco, existen otras medidas que también son efectivas para desalentar el consumo, para poder bajar las prevalencias a nivel local y a nivel global, que tienen que ver diferentes medidas, algunas sanitarias, otras de control y otras, por supuesto, de servicios para la población. En términos generales, esta integralidad ya está dada y está definida desde hace muchos años por lo que se conoce como el tratado internacional más grande en materia de salud, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Este convenio marco que integra medidas tanto para la reducción de la demanda como para el control de la oferta, establece un paquete, una serie de medidas que son las más costo efectivas y que tienen realmente un sustento en la evidencia científica y que se dirigen específicamente a reducir esas prevalencias que tenemos a nivel tanto regional como global. En el 2004, México se vuelve el primer país de la región que ratifica este tratado internacional. En el 2008 publicamos la Ley General para el Control del Tabaco, que trata de emular estas disposiciones del convenio marco, y en el 2009 se publica el reglamento. Digo que trata la ley porque no logra al 100% establecer esas políticas que se definen como prioritarias para el control del tabaco. Al respecto, el secretariado del convenio marco de la OMS establece un paquete de 6 medidas, las más costo efectivas para el control de la epidemia y que son específicamente englobadas en un acrónimo que por sus siglas en inglés se lee como Empower. El Empower son simplemente 6 medidas que son monitorear y vigilar el consumo de las políticas de atención y prevención del consumo de tabaco, proteger, por supuesto, a la población contra la exposición al humo de tabaco, tener servicios y ofrecer alternativas para que la gente pueda dejar de consumir tabaco, advertir, sensibilizar y concientizar a la población sobre las consecuencias y los peligros asociados al uso del tabaco en cualquiera de sus presentaciones. Por supuesto, la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio, y lo que hoy nos convoca, para que esté claro, el aumento de los impuestos del tabaco es una de las medidas más costo efectivas, pero no es la única y se da en esta integralidad. ¿Cómo está nuestro país en este panorama? Bien, en materia de la región, México tiene una buena experiencia en cuanto al monitoreo al respecto de la epidemia. Aquí hay que decirlo, si bien nuestro país aparece en color amarillo y no en color verde, significa porque no ha habido una consistencia en términos de la frecuencia con la que se da el levantamiento de las encuestas, aunque tenemos mucha evidencia científica en encuestas. Sin embargo, esto está próximo a cambiar porque en los últimos instrumentos que miden el consumo de tabaco ya se ha logrado homologar las preguntas que integran las encuestas, fundamentalmente desde la GATS, que es la encuesta global de tabaco 2015, pasando por la ENCODAT, encuesta de tabaco 2016-2017, y recientemente en la encuesta nacional de nutrición 2018, ya se ha utilizado estas TQS, que son las preguntas para encuesta de tabaco que dispone el convenio marco, y eso nos permite tener la posibilidad de monitorear en el tiempo con el mismo indicador el consumo. Entonces estamos próximos en ese sentido a cambiar al color verde. Proteger a la población a la exposición del humo de tabaco. Aquí creo que está bastante claro. Ya presentó hace unos días la diputada Medel una propuesta de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, porque este es, sin lugar a dudas, el principal pendiente que tiene nuestro país en materia de control del tabaco. Si ustedes observan el mapa de la región, México no está ni siquiera en color amarillo, porque nuestra ley, si bien habla de espacios 100% libres de humo de tabaco, lamentablemente
contempla una excepción que permite que en espacios interiores pueda haber áreas reservadas para fumar, lo cual es totalmente violatorio del convenio marco, pero más allá de que sea violatorio el convenio marco, no protege la salud de las personas. Hoy en día, con el tema tan claro de la evidencia del contagio de COVID a través del humo de tabaco, más que nunca urge que la ley sea una ley 100% libre de humo de tabaco, que elimine esa excepción y que tengamos totalmente espacios interiores 100% libres de humo de tabaco. A diferencia de lo que ocurre con la Ley General para el Control del Tabaco, 14 entidades federativas, 14 estados ya lograron ir por encima de la ley y tienen marcos jurídicos 100% libres de humo de tabaco, que hoy representan al menos el 56% de la población. Y decirlo, las 3 últimas entidades que han acreditado esta reforma a sus leyes locales, ya incluso también son 100% libres de emisiones de aerosol y vapeo, no solamente del humo de tabaco. Entonces, es importante avanzar hacia eso, lograr que tengamos ya realmente un país 100% libre de humo de tabaco. En materia de ofrecer ayuda, afortunadamente nuestro país tiene una buena red de servicios en materia de atención. Contamos con los 340 centros de atención primaria de las adicciones, los CAPA, contamos con más de 120 unidades de los centros de integración juvenil y las clínicas para dejar de fumar en el ISSSTE, que son 129. Sin embargo, por supuesto, aunque tuviéramos todavía 500 clínicas más, no son bastas para un país de 15 millones de consumidores de tabaco. Es fundamental fortalecer la atención en el primer nivel de atención de salud. La detección temprana, el consejo breve, va a ser fundamental para que tengamos realmente una mayor amplitud y mayor cobertura. Fundamental contar con servicios de sustitución de nicotina, tener también una línea de ayuda que afortunadamente en ese sentido en nuestro país funciona bien. Tenemos la línea que aparece en las cajetillas de tabaco, que se conoce como la línea de la vida. Ha tenido justamente en esta pandemia por COVID un incremento significativo. Hoy en día el 50% de las llamadas que entran a la línea de la vida son de personas que quieren dejar de fumar. Eso es muy importante porque significa que la información está haciendo efecto y que la gente realmente está tomando consideración al respecto para abandonar el consumo. Advertir sobre los peligros del tabaco, esta es otra de las medidas que muchas veces ha sido cuestionada. En realidad existe mucha evidencia de la efectividad y la eficiencia de estas advertencias sanitarias. México cumple con la disposición del convenio marco. Hoy en día ocupamos el 60% de lo que el empaque prácticas y, por supuesto, aún estamos lejos del empaquetado neutro, que es en realidad lo que más se recomienda en términos generales para las advertencias sanitarias. Nuestra imagen es muy pequeño el espacio, lo ideal es que cuando menos esté al 50% y que aparezca por ambos lados de la cajetilla. Esperemos que México pronto avance hacia eso. También en la reforma que ha propuesto la diputada Medel viene la propuesta del empaquetado neutro. Ojalá que avancemos hacia eso. Sin embargo, en este proceso ya hubo un cambio importante en cuanto a las advertencias se refiere. Esta administración hizo un cambio que se verá reflejado a partir del 1 de diciembre, en donde invertimos los colores para darle un mayor énfasis de advertencia. Emulamos los colores como las señales de precaución, de peligro, con el fondo amarillo y letras negras. Y hay que decirlo, fuimos el primer país en colocar una advertencia en las cajetillas de tabaco sobre la relación de fumar y COVID-19, donde dice que fumar puede agravar el daño por COVID-19. Eso es importante que la gente lo tenga presente. La penúltima medida de este paquete que es importante tener es tener una prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio. Aquí es fundamental señalar que México, si bien ha avanzado, porque en medios masivos ya no tenemos, sobre todo en radio y televisión, publicidad de la industria tabacalera, lamentablemente la ley permitió excepciones como son la publicidad en revistas para adultos y que pueda haber publicidad en lugares de acceso exclusivo para adultos. Estas excepciones nos colocan como si no tuviéramos realmente un avance importante en materia de la región. Si bien es una de las políticas más difíciles de lograr o de alcanzar, México debería de progresar ya necesariamente a un semáforo verde. Tenemos prohibición en el Internet y sin embargo vemos de manera informal o de manera subliminal una gran cantidad de publicidad por parte de la industria, sobre todo ahora que se han generado nuevos productos o productos emergentes de tabaco y nicotina. Y por último, la que nos convoca, que es el incremento a los impuestos. No me detengo en ella, ya se ha hablado bastante, lo definió muy bien el diputado Huerta. En realidad, México sí avanzó el año pasado con esta reforma que él comenta para tener el mecanismo de actualización. Sin embargo, aún no estamos en lo que recomienda la OMS,
que es el 75% del costo final, sea carga impositiva. Eso va a ser importante, no me detengo porque mis compañeras hablarán hacia allí. Para finalizar, tenemos retos muy claros. Urge fundamentalmente una reforma a la Ley General que contemple espacios 100% libres de humo de tabaco y de las emisiones de los sistemas electrónicos, la prohibición total de la publicidad y el aumento de los pictogramas, logrando llegar a lo que se conoce como empaquetado neutro. Por otro lado, fuera de la Ley General para el Control del Tabaco, necesitamos aumentar los impuestos de los productos de tabaco. Ya todas las explicaciones y justificaciones se han dado y son más que entendibles ahora con el tema del COVID-19. Urge también ratificar el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de los productos de tabaco. Es un pendiente importante que tenemos como país. Impulsar la accesibilidad de los servicios básicos de salud, tener a la mano estos sustitutos de nicotina y, por supuesto, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, una agenda a la que nos comprometimos, en donde además la meta es muy clara y es muy sencilla. Para fortalecer el trabajo en materia de evitar que el tabaquismo sea una condición de riesgo, simplemente hay que cumplir con la aplicación del convenio marco. Es lo único que se establece como meta. En la medida que cumplamos con eso, estaremos perfectamente del otro lado. Y un pendiente para finalizar, pues por supuesto existen nuevas formas de consumo de productos de tabaco y nicotina. Hoy en día se han estado comercializando en nuestro país de manera masiva y a través de amparos productos de tabaco calentado que han puesto Un minuto, Arturo. ¿Perdón? Un minuto, ya se acabó el tiempo. Y en realidad estamos cerca bueno, hemos tenido esta participación por parte de la industria posicionando un producto que es tabaco y que finalmente se vuelve riesgoso en general para toda la población. Hay que mencionarlo, México a principios de este año prohibió la comercialización de estos sistemas a través de un decreto que publicó el presidente y lo cual le valió el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud en el mes de mayo de este año. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Sin duda nos acabas de mostrar cómo esta medida de impuestos no es una medida única, si bien es muy costo efectiva y así ha sido catalogada, no es la única y entra dentro de un paquete de medidas que de aplicarse todas en su conjunto podríamos tener el beneficio esperado en términos de control de tabaco. Vamos a pasar ahora a la ponencia de la doctora Luz Miriam Reinales. Ella es la jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública y ella nos hablará de los beneficios epidemiológicos de implementar un impuesto o de aumentar un impuesto a los productos de tabaco. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días para todos. ¿Ven mi presentación? Sí la vemos, aunque todavía no está en formato de... Ahora sí ya. Okay. Perfecto. Okay. Gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos. Quiero agradecer especialmente al diputado Manuel Huerta por la invitación a este foro, también a la diputada Mede, por sumarse a estas iniciativas en el tema de control del tabaco y darle una relevancia y una prioridad a través de la promoción de este tipo de legislaciones que nos van a ayudar a llevar a la realidad la implementación de la política pública a nivel poblacional. En primer lugar, voy a dar un poco la secuencia de lo que han venido hablando mis colegas de la mañana de hoy y lo más importante es un poco en qué se basan toda esta estructura de las políticas están basadas en la evidencia científica, en estudios que se han hecho a nivel global, pero que particularmente se han realizado en México, que nos permiten dimensionar la magnitud de la carga de la enfermedad que produce este consumo, pero también nos permiten de una manera muy importante evaluar cuál es el impacto que tiene esta política a nivel de la población. Y de esto es lo que va a llevar mi presentación el día de hoy. Quiero aquí en esta primera diapositiva, ustedes pueden ver un artículo que se publicó la semana pasada, específicamente acerca de cuál es la carga en términos de salud y en términos económicos causados tanto por el consumo de tabaco como por la exposición a humo de tabaco y cómo podemos nosotros al prevenir este tipo de exposición, cómo nosotros podríamos tener un impacto benéfico. Yo me voy a dedicar particularmente a hablar del tema de la epidemiología y del impacto benéfico en términos de salud poblacional que implican el incremento de los impuestos a los productos de tabaco. Pero los invito a que revisen este manuscrito
donde está la evidencia de lo que les voy a presentar en la mañana de hoy. Quiero comenzar también con una parte muy importante a decirles que nuestros proyectos de investigación, nuestra evidencia científica es una evidencia científica independiente, transparente, independiente de los intereses comerciales de la industria tabacalera y por lo tanto declaro que no tengo ningún conflicto de interés con la industria y que los resultados que presento son de manera independiente. Bien, ya lo han venido hablando mis antecesores acerca de los casos de enfermedad por consumo de tabaco y es muy importante. Si bien se habla de una mortalidad, ese es el evento final, el evento fatal, el evento catastrófico que todos quisiéramos evitar. Y es muy importante entender este tema de la causalidad, así como el tabaco causa toda esta enfermedad y muerte, con las medidas preventivas que nos hablaba Arturo, con este tipo de políticas a nivel poblacional y a nivel individual, nosotros podemos prevenir. Esa es una palabra muy importante que debemos dejar marcado en la mañana de hoy, que todo esto es completamente prevenible o evitable si nosotros implementáramos todo este tipo de políticas a nivel poblacional e individual. Por eso es que estamos en la mañana de hoy promoviendo este incremento del impuesto, porque es la estrategia en la cual nosotros podemos evitar que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes inicien este consumo. Y con esto, al no iniciar, pues no vamos a tener estos efectos deleterios en términos de casos de enfermedad ni de muerte. Y para los que ya iniciaron su consumo, pues dejen definitivamente de fumar. De esta manera reducimos el número de casos de enfermedad y el número de casos de severidad y muerte como tal. Entonces, igual que hablábamos, decían mis compañeros, es muy importante porque cerca de 110,000 casos de infarto y de ingresos hospitalarios de enfermedad cardíaca podrían evitarse en nuestro país si nosotros incrementásemos los impuestos al tabaco de una manera similar como las propuestas que están actualmente a nivel en el legislativo. Y quisiera que lo viéramos con una ventana de tiempo. De manera muy temprana y muy inmediata podríamos evitar los casos de infarto, de enfermedad cerebrovascular, que son aquellos que tienen una ventana de exposición pequeña. Pero también a muy largo plazo nosotros podríamos evitar los casos de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, de EPOC, y también el desarrollo de cáncer. Entonces vamos a ver impactos a muy corto plazo y de mantener esta política vamos a tener impactos también a muy largo plazo. Esto ya lo han dicho muy claramente el diputado Huerta y la diputada Medel. Estamos hablando alrededor del 8% de todas las muertes atribuibles a tabaco, pero quiero que lo lean en el sentido de que son 8% de estas muertes o 50,000 muertes al año que pudiéramos evitar si implementásemos todo este paquete de medidas de que nos estaba hablando Arturo e implementásemos de manera completa el convenio marco para el control de tabaco. Como ustedes pueden ver, el tabaco está prácticamente relacionado con las principales enfermedades crónicas, causas de mortalidad a nivel global y en México, y estas muertes son completamente evitables. El otro punto que también retomó Arturo, pero quiero hacer especial énfasis, es que no solamente es un evento de muerte, un evento fatal que se termina, es que hay muchas personas que enferman y su calidad de vida se ve completamente deteriorada. Por eso también medimos cuántos años de vida se pierden por esta exposición como tal. Y una persona que es fumadora, un fumador mexicano, pierde en promedio 5 años de vida. Y es muy importante tener en cuenta, o sea, se muere de manera temprana. ¿Y eso qué quiere decir en términos también económicos y sociales? Esta persona deja de aportar, de ayudar a la sociedad en todo su sentido. Entonces, perder a una persona 5 años antes
pues deja de seguir aportando y ayudando en todo sentido a nivel de la sociedad. Por eso medimos también en años de vida perdido, y la estimación que tenemos para estos 51.000 muertes y para más de 300.000 casos de enfermedad que se presentan anualmente es una pérdida de cerca de 1.200.000 años de vida perdido porque se mueren prematuramente o porque están vivos, pero con una discapacidad que impide que tenga todo su desarrollo a nivel de su entorno. Entonces, miren acá también algo muy importante que quiero que vean en términos de las vulnerabilidades. Cuando comparamos las mujeres fumadoras y los hombres fumadores, las mujeres pierden en promedio 6 años de vida, un año más que los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos 6 años de vida que pierde una mujer, pues son 6 años de aportar a su familia, a sus hijos, a la comunidad en términos de su trabajo, de su actividad laboral, su aportación social, puesto que el cigarro disminuye su promedio de vida completa. Pero miren aquí de manera también muy importante, si se deciden dejar de fumar, si todas estas políticas que les hemos presentado funcionan para que dejen de fumar, los exfumadores pierden en promedio 2 años de vida, pero al dejar de fumar les permite ganar 3 años de vida en comparación con aquellos que continúan fumando. Y esto es muy valioso, parecería que no tiene impacto, pero estos años de vida, si nosotros implementamos estas políticas y nos movemos hacia la parte preventiva más que hacia la parte curativa, que también tenemos que tener en cuenta, pero si promovemos la prevención, la salud, nos va a garantizar que estas personas vivan más y vivan con una mejor calidad de vida. El otro punto también que es muy importante y por eso es bueno, ¿cuánto tenemos que subirle a los impuestos para que realmente haya una reducción del número de fumadores? Entonces, un incremento en un 50% del precio, que es un poco muy cercano a lo que están proponiendo en las legislaciones que están ahorita en discusión, evitarían casos de enfermedad, vuelvo y lo repito, de muerte prematura y se ganarían años de vida. Y su impacto benéfico no solamente lo vamos a ver muy pronto, en 3 a 5 años en términos de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, sino que si se mantiene de manera sostenida, su impacto va a cruzar la década. Entonces, porque se van a evitar las enfermedades crónicas como el EPOC y el cáncer de pulmón, que tienen un poco más de ventana de tiempo y se van a presentar un poco más a largo plazo. Entonces, es una estrategia de ganar principalmente en la salud. Cuando se dice que queremos mantener la salud de los mexicanos de hoy, podemos ganar disminuyendo estas enfermedades, infartos, eventos cardiovasculares, pero estamos previniendo que esta misma población hoy, mañana se nos enfermen de estas enfermedades crónicas y estamos evitando que nuestros jóvenes también vayan a desarrollar algún tipo de estas patologías crónicas. Entonces, estos impuestos especiales a los productos de tabaco son muy importantes. Funcionan en 2 puntos. En el inicio, entre los jóvenes que no han fumado, ese es su efecto más importante de tipo preventivo, entre aquellos que no han iniciado el consumo de tabaco. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ellos son nuestra población objeto, nuestra población más sensible. Y sobre todo promueven la cesación entre los fumadores. Y también tenemos estudios que nos demuestran que esto sí funciona, esta política sí ha funcionado en México y es la que ha evitado que haya más progresión de esta patología. Entonces, podríamos resumir que estas políticas de control de tabaco que se mencionó Arturo y esta particular del incremento de los impuestos hacen parte integral de la estrategia de mitigación de la pandemia de COVID. Si reducimos esta exposición al consumo de tabaco, se reduce estas enfermedades crónicas y como hemos visto, por ende se reduce la carga de mortalidad y de severidad por COVID
de enfermedades crónicas y esto va a bajar toda la carga de enfermedad a nivel del país. El otro punto que es muy importante tenerlo en cuenta, todas estas estrategias son costo efectivas, se han analizado en México su impacto benéfico y es hoy por hoy la estrategia que debemos tomar para conseguir la salud de los mexicanos a hoy, a este momento y también de las generaciones futuras. Con estas dos reflexiones termino mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Reinales. Creo que su presentación nos deja muy claro los distintos niveles y las distintas dimensiones en las que tienen beneficio estos impuestos, tanto la temporal en el corto y largo plazo, como la incidencia que tendrían en la prevención del inicio del tabaquismo, así como la cesación y la reducción en tanto enfermedades y muerte. Muchísimas gracias. Y ahora, Gracias. centrándonos un poco más en la parte económica, vamos a tener la participación de la doctora Belén Sáez de Miera. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y nos hablará de los efectos económicos de los impuestos al tabaco. Adelante, Belén, y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ay, denme un instante, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ya podemos verla. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias primero por la invitación. Yo realmente voy a continuar un poco lo que hablaba la doctora Reinales sobre los beneficios de los impuestos al tabaco. También voy a estar presentando resultados de investigación que se ha hecho en conjunto con diversas instituciones. Todos los estudios son independientes y todo está publicado y se puede consultar. Entonces, quisiera empezar por resaltar algo que a veces pues pasa desapercibido, y es que los impuestos al tabaco se relacionan al menos con 2 de los objetivos de desarrollo sostenible directamente, ¿no? Podemos también ahondar en la relación con otros más, pero me voy a concentrar en estos 2. Entonces, con el objetivo 3, porque reducen la mortalidad prematura, como se ha estado diciendo, por enfermedades no transmisibles, pero además porque generan recursos que pueden fortalecer el sistema de salud y, muy importante, reducen los costos de atención médica. También se relaciona con el objetivo 1. ¿Y por qué se relaciona también con este objetivo de erradicación de la pobreza? Pues porque los impuestos también contribuyen a reducir la pobreza. Y bueno, en las pocas diapositivas que voy a presentar, pues voy a explicar un poco más cómo es esto, ¿no? Algo muy importante en lo que voy a estar haciendo también énfasis es en que los grupos de ingresos más bajos son los más beneficiados. Entonces, realmente este modelo que les voy a presentar en gran medida nos ayuda a ver esto, no solo los grandes efectos a nivel general, sino además cómo es que estos grupos de menores ingresos pues son los que se benefician más del incremento de los impuestos al tabaco. Entonces, voy a estar considerando el incremento de 1 peso por cigarro, que es justamente lo que está considerado en la iniciativa del diputado Huerta. Esto quiere decir que el IEP se incrementaría de 49 centavos, 49.44 centavos, a 1.4944, ¿no? Eso correspondería aproximadamente, en promedio, a un incremento del precio de 44%. Por eso la doctora Reinales, cuando hablaba de simulaciones para un incremento del 50%, pues realmente está muy, muy cercano a la propuesta que se está proponiendo en este momento, y por lo tanto pues nos permite aproximarnos a lo que podríamos esperar si es que esta propuesta se aprobara. Entonces, lo primero es qué sucedería o qué es lo que esperaríamos que suceda si se implementa esta propuesta. Bueno, primero lo que ya no pongo el dato porque ya lo mencionó la doctora Reinales, y ya vimos que los impuestos podrían evitar numerosas muertes prematuras y también permitirían obtener importantes años de vida ganados, ¿no? Pero además de esto,
pues como les decía, esto implica también que podrían evitarse muchos costos por la atención médica de los padecimientos atribuibles al tabaco. Entonces, alrededor de 42,000 millones es lo que estimamos. Y además, podríamos evitar, justamente por estos costos que se evitarían, que 256,000 personas cayeran en situación de pobreza, que 563,000 personas tuvieran gastos catastróficos en salud, es decir, gastos empobrecedores, y además, pues se generarían recursos, ¿no? Con esta iniciativa esperaríamos que se recauden al menos 16,200 millones adicionales a lo que se recauda actualmente. Entonces ahora también eso es como en general, ¿no? Ahora les digo que pues parte de lo que nos interesaba analizar eran los efectos distributivos y lo que encontramos pues es lo que ya mencionaba desde el principio, que los grupos de ingresos serían los más beneficiados. ¿Cómo lo pueden ver? Bueno, las gráficas de arriba lo que hacen es mostrar algunos de los indicadores que acabo de mencionar, años de vida ganados, costo de tratamiento, personas que evitarían gastos catastróficos, pero ahora están representados para grupos de ingreso. Entonces, el grupo de ingreso 1 es lo que está en el eje horizontal, es el grupo de ingresos más bajo, el 20% de la población con menores ingresos. Y al contrario, en el otro extremo, el grupo de ingreso 5, pues es el 20% de la población con ingresos más altos. Entonces, lo que se puede ver es consistentemente, si les mostrara las gráficas para los otros indicadores, veríamos algo exactamente igual, que los beneficios son más altos siempre, en todos los casos, para el grupo de ingresos más bajo, ¿no? Y empieza a caer, sobre todo a partir del tercer grupo de ingresos, ¿no? Lo mismo para costos de tratamiento, lo mismo para personas que evitarían gastos catastróficos, lo mismo se ve para muertes evitadas, lo mismo se ve para pobres evitados, entonces, o personas que caerían en situación de pobreza. En específico, por ejemplo, los años de vida ganados serían 3 veces más para el 20% de la población más pobre que para el 20% de la población más rica. Para el caso, por ejemplo, de gastos catastróficos, también más o menos la razón es de 3.3 veces, ¿no? O sea, 3.3 veces mayores los beneficios para el grupo de ingresos más bajos. ¿En dónde es el único indicador en el que vemos una gráfica que justo se comporta de la manera opuesta? Pues en el único indicador en el que vemos es en el indicador de recaudación, perdón. Que lo que quiere decir es que básicamente una manera de reducirlo es decir que los grupos de ingreso más bajos recibirían relativamente más beneficios, pero estarían pagando relativamente mucho menos del nuevo impuesto, ¿no? La carga de ese impuesto, pues más bien recaería en los grupos de ingreso más alto, ¿no? Algunas consideraciones regionales, realmente podríamos hacer toda una presentación de esto porque hay cosas muy interesantes que vemos cuando empezamos a tratar de entender qué es lo que sucedería, cuáles serían los impactos a nivel regional. Obviamente hay muchas diferencias porque la epidemia se comporta de manera muy distinta entre regiones, pero también porque las regiones son muy distintas en cuanto a la cobertura de servicios de salud, el gasto en salud, etcétera, ¿no? Entonces, llevar este modelo a una perspectiva regional, pues nos permite entender muchísimo mejor cuáles serían los efectos específicos. Pero bueno, voy a resaltar uno en especial. En todos vemos, obviamente, estas ganancias importantes en términos de años de vida ganados, en términos de muertes evitadas, que son realmente los efectos más importantes. Obviamente también vemos estos efectos de la mayor recaudación, de los costos de tratamiento evitados, pero algo que me parece interesante resaltar es que en la zona sur, que es la zona en la que la prevalencia es menor, realmente los beneficios, por ejemplo, de las muertes evitadas, nuevamente hablo del 20% de la población más pobre, los beneficios serían, las muertes evitadas en este caso, 19 veces mayores que los del grupo de ingresos más alto, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la zona noreste,
Aunque también evidentemente vemos que los grupos más pobres son los más beneficiados, la razón es menor. Y esto se debe, pues, nuevamente al comportamiento de la epidemia en cada una de las regiones, pero es un poco para resaltar cómo también cuando nosotros pues empezamos a ver cómo se distribuirían estos beneficios al interior del país, pues tenemos pues cosas muy interesantes como esta, ¿no? Porque además el sur, ustedes saben, es donde se concentran las mayores tasas de pobreza, ¿no? Entonces justo ahí es donde veríamos un efecto aún más notorio que estaría favoreciendo a los grupos más pobres. Entonces, solo para concluir, los mensajes que quiero dejarles, bueno, los impuestos son la herramienta más efectiva para reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, pero además coadyuvan a la reducción de la pobreza, ¿no? Entonces, esta frase, pues siempre ahora me gusta incluirla. Los impuestos al tabaco salvan vidas por esto, ¿no? Porque realmente estamos evitando que muchas personas mueran de manera prematura. El otro mensaje importante es que benefician más a la población de más bajos ingresos. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, para resumirlo también en 2 líneas, pues porque son los más sensibles a los incrementos de los precios, pero además son los que más se benefician de los costos de tratamiento que se logran evitar gracias a que la gente deja de fumar. Y lo último que comentaba al explorar lo que sucede a nivel subnacional, pues estos beneficios distributivos serían aún más notorios en la región sur, que es la que tiene las tasas de pobreza más altas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Con tu presentación nos queda claro que estos impuestos no nada más buscan obtener recursos como por lo general lo alega la industria tabacalera cada vez que se discute esto, sino que también ayudan a otros temas de índole económico como la reducción de la pobreza y como a fortalecer las condiciones económicas de los grupos poblacionales más vulnerables ante esta enfermedad y los gastos que provoca. Queremos recordarles a todos que este foro se está transmitiendo en vivo en Facebook de Salud Justa y podrán igual regresar a él el día de hoy, ya que se quedará ahí grabado. Y cualquier pregunta, comentario que tengan para los panelistas, en la cajita de preguntas y respuestas que se encuentra en el Zoom, las pueden hacer y al final de las presentaciones tendremos un momento para responderlas. Y vamos ahora con nuestra última intervención, que está a cargo del maestro Eric Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, y él nos hablará sobre la emergencia económica del COVID-19 y cómo esto significa un reto para el sistema de salud. Adelante, Eric, y gracias. Un segundo. Muchas gracias. Me toca cerrar este foro y en serio que después de ver las intervenciones de los ponentes que me precedieron, pues me queda mucho más clara la importancia que tiene esta decisión pública para el país, para millones de mexicanas y mexicanos, no solamente para los que fuman, sino también para los que conviven con fumadores o también tienen hogares, hijos o nietos de alguna persona que es fumadora. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Voy a ir rápido también. Muy bien. Yo les voy a hablar sobre la emergencia económica del COVID-19 como un reto para el Sistema Nacional de Salud. En principio quiero declarar que no tengo vínculos, no recibo financiamiento de la industria tabacalera y por lo tanto no tengo conflicto de interés. Yo creo que esto también hay que muchas veces decirlo, porque a veces no se sabe con quiénes está en la mesa y algunas veces hay grupos que sí reciben financiamiento de la industria. Esta estadística ya nos la daba el doctor Sebastián Rodríguez al inicio de su ponencia.
Hay más de 33 millones de casos globales detectados, verificados por los gobiernos en 188 países, que ya nos dan poco más de 1 millón de muertes globales por coronavirus. Digamos, el efecto económico, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas, hay entre 70 y 100 millones de personas adicionales por pobreza extrema y poco más de 265 millones de personas que tendrán una grave escasez de alimentos solamente por este hecho que pues nadie esperaba, ¿no? Ningún gobierno, ningún sistema nacional de salud estaba verdaderamente preparada para una epidemia 100 años después de una que hubo, que fue en 1918, ¿no? Con la gripe española. Estos son los datos que tenemos en México, ¿no? Ya vamos por el registro de 78,879 defunciones, más de 771,000 casos. Aunque en las últimas semanas hay una tendencia a la baja muy, muy clara, pues el efecto en el mediano y largo plazo todavía no lo sabemos, ¿no? Digamos, hay países en los que ya están hasta en su segunda ola de contagios y eso también es importante considerarlo, pues no es algo que se va a quitar de repente y pues ya van a terminar todos los casos. Desafortunadamente por las condiciones de esta pandemia, pues no está funcionando, no está desplegándose así. Hay una historia económica de terror con los efectos económicos de esta epidemia, y es que hay hasta el momento poco más de 400 millones de puestos de trabajo perdidos en el mundo, hay 1.600 millones de estudiantes fuera de la escuela, con el efecto de que no sabemos cuántos de ellos ya no regresarán por las situaciones adversas que puedan tener en la familia. Hay una disminución del 40% en la inversión extranjera directa, una caída en el 20% en las remesas y una pérdida estimada hasta la fecha de 8.5 billones de dólares en la producción global, lo cual nos habla de la peor contracción económica desde la Gran Depresión en la década de 1930, ¿no? Ese jueves negro del 24 de octubre de 1929, ese lunes negro del 28 de octubre o el martes negro del 29 de octubre de hace ya casi 91 años, pues es algo que sí podría estar en una situación no en la misma magnitud, pero sí muy parecida a la que tuvimos en ese entonces, ¿no? Hay una caída del Producto Interno Bruto Global del 5% este año, entonces pues ahí también tenemos una situación bastante grave. Las proyecciones para el país en el paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda y el Gobierno de la República el 8 de septiembre de este año estiman una contracción al cierre de este año del 8%. Previamente las estimaciones de la Secretaría de Hacienda eran del 7.4%. Hay, digamos, un ajuste, ¿no? Creo que pues se podría todavía ahondar más hacia el final del año y se prevé una recuperación económica del 4.6% para el 2021. Estas cifras de la Secretaría de Hacienda distan de la mayoría de los análisis que hacen las calificadoras sobre cuál podría ser, digamos, el efecto en la economía global y en la economía nacional, perdón. La mayoría de las referencias que ponen es que la caída del PIB en México podría ser superior al 10%, y la recuperación económica del próximo año, si bien nos va, los más optimistas califican que podría ser del 3% para el 2021. Los ingresos presupuestarios, también hay una reducción significativa de 3% respecto a lo aprobado en el 2020. La inflación que se tiene prevista para este año es del 3.5%, del 3% para el 2021. Hay un tipo de cambio que se espera al cierre del 22 pesos en 2020 y de 22.1 pesos en 2021.
y un endeudamiento neto por 718,193 millones de pesos, equivalente al 2.9% del PIB, que representa un aumento del 21% respecto a lo aprobado el año pasado. Eso también creo que es muy importante. Y no solamente son, digamos que las malas noticias en el contexto económico nacional, no solamente son esas, se prevé una caída en los ingresos petroleros de 8.3% en términos reales respecto a la ley de ingresos que se aprobó este año. El presupuesto de egresos prevé una reducción de 0.3% en términos reales respecto a lo que se aprobó el año pasado para este año. El presupuesto en salud, ahí hay un monto de 12,758 millones de pesos adicionales a lo aprobado en el 2020. Y la Secretaría de Salud, que es una de las secretarías que en el proyecto tiene un mayor crecimiento, se tiene considerado que habrá un aumento del 9.1% en términos reales y pasaría de los 133,247 millones de pesos aprobados para este año a 145,415 millones de pesos. El paquete económico para el 2021 prevé un gasto educativo en salud prácticamente sin crecimiento, pero sí con un recorte respecto del 1.3% respecto a lo aprobado en el año 2019. Y mis 5 puntos concretos son los siguientes, de acuerdo a este análisis que hice sobre las variables macroeconómicas que hay tanto globales como en el país. Y es que en las crisis que hemos tenido en los últimos 30 años, o 40 años mejor dicho, desde los 80, la reacción del gobierno en México ha sido en 2 temas, ¿no? O sea, o hay un aumento en los impuestos, como fueron en la mayoría de las crisis que tuvimos en los 80, o hay una reducción significativa del gasto. Entiendo que el gobierno actual está tratando de contener el gasto, ¿no? Hay iniciativas que son muy polémicas, como la desaparición de fideicomisos que apoyan el cine, que apoyan el arte, que apoyan actividades deportivas, incluso para reaccionar ante desastres naturales, ¿no? Y entiendo que pues ese es un debate y es una apuesta que quiere hacer el gobierno. Pero me parece que más allá de ver como el inmediato hacia la desaparición de fideicomisos, nuestro país necesita reformas fiscales para evitar el déficit público por la atención de enfermedades relacionadas con externalidades. Y cuando me refiero a externalidades, estoy tratando de hablar sobre el consumo de sustancias nocivas como alcohol, tabaco, las externalidades que también generan la contaminación ambiental, por ejemplo. Y no estamos, desde nuestra perspectiva como Salud Justa, como una organización civil, no estamos hablando de aumentar impuestos generales. Son impuestos específicos para tratar de corregir externalidades negativas. Esto quiere decir son beneficios privados que son superiores a los costos sociales y en donde claramente el Estado tiene que tener una mayor centralidad. El tercer punto, y quiero remarcarlo, porque quedó muy claro en el debate incluso que hubo ayer entre el presidente Donald Trump con el candidato demócrata Joe Biden. En todo el mundo las próximas campañas políticas se centrarán en el manejo del coronavirus. Esto es algo que es inevitable, es un tema que está muy politizado, está politizado no solamente en México, en todo el mundo. Hay declaraciones, hay presiones muy fuertes sobre el manejo que se tenga de la epidemia. Y este es un punto en donde yo creo que el gobierno de México puede marcar diferencia. Hay otros países en América Latina en donde se está dando este debate, el mismo que tenemos ahora. Si hay que hacer ajustes a productos, en el caso de los impuestos, a productos que son nocivos, que son dañinos para la salud de la población, en un contexto de emergencia sanitaria global que no habíamos tenido en 100 años, ¿no? O sea, ¿qué tanto
tenemos que voltear a ver hacia los mecanismos, hacia las políticas públicas para el control de estas enfermedades no transmisibles frente a un contexto de una enfermedad transmisible que además agrava o se agrava frente a esas enfermedades no transmisibles. Y finalmente, mis dos últimos puntos es que tenemos que seguir abiertos, controlar el conflicto de interés, contenerlo lo más posible, contener las puertas giratorias. En el sector salud es la batalla más importante contra la corrupción. Y finalmente, si el gobierno federal no quiere tomar postura este año, el próximo año será más costoso y será más urgente. O sea, aquí es, si dejamos que el gobierno en este año se puedan discutir las iniciativas que han presentado tanto el diputado Manuel Huerta como la diputada Carmen Medel y la diputada Imelda también, que suscribió con la diputada Medel la misma iniciativa. Si no lo decidimos ahora, en el siguiente año va a ser más costoso y al final es muy probable que las decisiones mediadas para la contención de estas enfermedades y para la respuesta económica hacia la recuperación nos lleve hacia la revisión de este tipo de impuestos. Muchas gracias a todos y estoy atento si hay preguntas o respuestas. Muchísimas gracias, Eric. Creo que estos 5 puntos concretos que planteaste al final de tu presentación nos ponen a pensar hacia dónde tenemos que ir, no nada más en el tema de control de tabaco, sino en varios temas que de aquí se podrían derivar. Y bueno, quisiera cederle la palabra al diputado Manuel Huerta para que pudiera dar el agradecimiento a nuestros ponentes, si pudiera prender su video y su audio. Es que me dicen que me quitaron el video los... Gracias. Muchas gracias. Sí, en lo que resolvemos lo del video, si quiere lo dejamos con el audio y ahorita resolvemos lo de su video. Bueno, mientras voy a dirigirles unas palabras. Gracias a los ponentes, a los panelistas, nos queda muy claro que muy brillantes sus exposiciones, me dejaron literalmente con el ojo cuadrado. Es un portento de erudición lo que aquí han vertido en una forma oportuna. Creo que va muy valiosa su contribución. Yo me quedo con 5 puntos. Se dijeron cosas muy interesantes, pero primero el convenio marco, en lo que bien decía nuestro expositor, es con respecto a Land Power, en donde pues ahí estas medidas pues solamente abonan a uno de los incisos de este acrónimo. Sin embargo, pues bueno, sabemos que esto será multidisciplinario. Apenas empieza la lucha contra el tabaco, cuando, como bien decía el doctor Ochoa de Salud Justa, pues ya nos alcanzó el destino y tenemos que voltear a ver, porque es un gran problema que tenemos de salud. El concepto número 2, pues a mí me dice que hay 15 millones de consumidores de tabaco en México. Eso sí es alarmante. Y cuando nos exponen allí los colores de México en el mapa mundial, pues México aparece gris en términos de las políticas públicas y luego en rojo en cuanto a la publicidad que para este efecto se promueve al consumo del tabaco. Entonces sí, es alarmante porque realmente ya hemos sido grises, creo que en la política, y queremos ya dejar de ser grises y tampoco ser rojos, ¿verdad? Entonces, y ya al último, para considerar, pues que, como bien lo dicen, en la teoría del conocimiento, pues el concepto de masa se refiere a la masa del conocimiento, que lo debemos de ser asequible y manipulable, es decir, que no nos quedemos en lo teórico, sino que el conocimiento lo aterricemos y lo hagamos, en este caso, políticas públicas que incidan en la salud de los mexicanos y por todo el beneficio, lo que pues bien se conceptualizó aquí como costo-efectividad, bien dicho atinadamente y en forma oportuna por los brillantes panelistas.
Vertido lo anterior, pues clausuramos este evento siendo las 11:34 del día 30 de septiembre del 2020 en este tema de COVID-19 en el entorno de México y tabaco. Muchas gracias a los doctores y participantes por su asistencia al foro. Realmente y a Salud Justa, su contribución ha sido demasiado destacada, demasiado exuberante. Gracias a todos. Buen día. Muchísimas gracias, diputado. Estamos revisando aquí la cajita de preguntas y tanto aquí en esta sesión de Zoom como en redes. No hay ninguna pregunta por el momento. Si hay alguna otra pregunta que periodistas o quienes nos están viendo quisieran hacerle a algunos de los panelistas, con muchísimo gusto pueden hacerlas llegar a través de los medios de comunicación de Salud Justa y se los haremos saber. Y después de este mensaje de cierre del diputado Huerta, no sé si alguno de los panelistas quisiera decir algo más para cerrar, sino para dar por concluida esta sesión. Sí, yo nada más para agradecerles a todos, a nombre de Salud Justa, que estamos también, que convocamos este foro, agradecerles mucho. Es información que vamos a hacer llegar también a los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Presupuesto, y por supuesto también vamos a tocar base con los integrantes de la Comisión de Salud, que es muy importante, y en donde, bueno, tanto el diputado Manuel Huerta como la diputada Carmen Medel, pues forman parte de esa comisión, y entendemos que es muy importante aportar los elementos que se requieran para tener un análisis mucho más detallado de las implicaciones económicas, sociales, sobre este impuesto. Muchísimas gracias a todos. Disculpen, ¿podrían poner su video para una foto final de todos los que participaron para el boletín? Y bueno, mientras toman esta foto, ya nos aparecieron aquí un par de preguntas. Las leo juntas. La primera es para el diputado Huerta. ¿Cuál es la posibilidad de Lindo Llamas? ¿Cuál es la posibilidad de que pase la iniciativa de una subida de impuestos al tabaco? Y la segunda pregunta es de María Alejandra Rodríguez y es si estas medidas se tiene medido qué tanto podría reducir en número específico de fumadores. Creo que esta pregunta nos la podría responder la doctora Luz Miriam Reinales. Qué amable. Mire, con respecto le contesto la primera pregunta. Gracias por su atención. Esta iniciativa pues ya tiene, como bien decimos, un antecedente en el 2019. Ahora estamos viviendo una coyuntura bastante pues, interesante. Desgraciadamente, esto se politiza, como bien lo dijeron también aquí nuestros ponentes. Se entiende que debiera primero ser la salud y después de la política. Sin embargo, aquí los intereses son tremendos y pareciera que es al revés. Por eso no pasó hace un año. Logramos mucho que se hubiera indexado, pero no era lo deseable. Y para este año, dado que estamos en un tiempo político donde se ha dicho que ante el marco de la pandemia, la crisis económica y se vislumbra en la sociedad que aumentar el tabaco es aumentar más impuestos y encarecer bajo este argumento, pues seguramente, además de las resistencias de los grupos económicos, los poderes fácticos, seguramente pondrán piedras en el camino. Entonces, probablemente, pues no pase esta vez, pero aquí, pues somos positivos, vamos a seguir empujando a la puerta, vamos teniendo antecedentes de tal manera que ojalá, siendo positivos, pase en este periodo. Si no, pues seguiremos insistiendo y pase el próximo periodo, porque creo que lo que aquí se ha expuesto es de justificación científica seria de instituciones lo suficientemente capaces, con criterios bastante analíticos en materia de salud,
son autoridades sanitarias que están diciendo que urge. Sin embargo, pues bueno, no saben de ciencia o no quieren entender este mensaje los poderes fácticos, los económicos, y nos ganan los cabildeos. Entonces, dentro de lo deseable, pues yo quisiera que pasara, ¿verdad? Pero, pues sí, yo creo que hay pocas probabilidades por el tiempo político. Sin embargo, seguiremos y seguiré insistiendo sobre este tema que es prioritario para la salud de los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. La siguiente pregunta era si se tiene medido qué tanto podría reducir el número de fumadores estas medidas como los impuestos. Sí, mira, gracias Adriana por la pregunta, gracias a la persona que nos hace esta pregunta. Sí, tenemos estos modelos de simulación, vuelvo y repito, justo con estas políticas, y nosotros podríamos estar reduciendo en 1,5 millones de fumadores. Como tal, por esta implementación de esta política de impuestos. Y bueno, un poco Belén les mostró el mapa, cómo está distribuido, dependiendo en toda la República, dónde están ese 1,5 millones de fumadores que estaríamos evitando con la implementación de esta política. A partir de ahí se desencadena pues el número de casos evitados, el número de muertes evitadas que le mostró, el número de años que ganaríamos, y bueno, tenemos los indicadores tanto económicos como los indicadores epidemiológicos como tal. Entonces, con muchísimo gusto están nuestros estudios, los podemos enviar y hacer un poco más énfasis en todos estos indicadores a nivel nacional. Muchas gracias. En complemento a esta pregunta, la segunda parte de esta pregunta es, ¿este 1,5 millones, en cuánto tiempo sería o cuánto tiempo se podría ver esta reducción? Sí, básicamente nuestros estudios tienen una ventana, básicamente desde el momento en que se implementa la actividad, la política, con una ventana de 10 años, nosotros estaríamos viendo este tipo de beneficios. Recordar que básicamente la exposición, ok, yo dejo de fumar en el día de hoy y comienzan a tener los beneficios, lo que les explicaba yo, los primeros riesgos que se van disminuyendo, y el primer impacto que se observa es en las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, con una reducción de este riesgo, y posteriormente se van reduciendo los riesgos para ya las enfermedades que tienen más ventana, digamos, que son el EPOC y el cáncer como tal. Entonces, esta reducción de tiempo también tiene una ventana, y en esta próxima década nosotros comenzamos a observar este beneficio. Hay una pregunta más y es igual de María Alejandra Rodríguez. En México han visto migración de fumadores de estos modelos de quema de tabaco. Lo pregunto por el costo que esto implica para el mismo consumidor. Alejandra, supongo que la pregunta va sobre si han migrado de estos productos de tabaco convencional, tabaco combustible, a los nuevos productos de cigarros electrónicos. ¿Sobre eso va tu pregunta? Sí, exacto. Sí, la pregunta es si se ha visto migración de estos modelos de tabaco combustible a cigarros electrónicos y el costo que esto implica para el mismo consumidor. Lo que se ha visto es que va en dos direcciones. La primera dirección es que el paciente que fuma decide utilizar el cigarrillo electrónico y migrar a él, la mayoría de las veces en un intento para dejar de fumar. Y lo que la evidencia ha revelado hasta el momento es que entonces se convierte en un usuario dual, debido a que el producto del cigarrillo electrónico o los dispositivos que calientan nicotina, pues prácticamente tienen nicotina, que es la sustancia activa que genera adicción, motivo por el cual los pacientes suelen acabar utilizando los dos. En un escenario mucho más grave, ahora el cigarrillo electrónico tiene pues una mayor afinidad por la población joven, debido a que reúne toda una serie de características que lo hacen un producto atractivo.
Y eso hace que la población joven, debido a toda la información que hemos logrado transmitir del tabaco, censure el consumo de tabaco y entonces adopte el uso de cigarrillo electrónico como una medida de recreo, y como contiene nicotina, por lo tanto genera una adicción, y eso, la cifra de la cual se tiene evidencia es que un individuo que empieza a utilizar cigarrillo electrónico tiene 4 veces más riesgo de terminar fumando después de utilizarlo, ¿no? Entonces, esa migración, el cigarrillo electrónico es relativamente nuevo, todavía seguimos en el rumbo de que la ciencia alcance al mercado, pero de lo que tenemos hasta el momento, vemos que esa migración es bidireccional y preocupante. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Creo que sí, no revisando redes, tampoco tenemos... pues sí, hay una pregunta más. ¿Los impuestos a cajetillas de cigarro que tienen en propuesta también incluirían a los cigarros electrónicos y a laicos? La pregunta es si esta propuesta de impuestos incluye también cigarros electrónicos y AICOS. No, de hecho, bueno, voy a contestarle. El presidente ha vertido sus opiniones con respecto a la prohibición de la importación de estos vapeadores y todas estas sustancias que promueven sobre todo el inicio, respecto a la pregunta complementando anterior, que si había migración de fumadores de tabaco a los modernos cigarros electrónicos y vapeadores, pues sí, porque lo hace más asequible, y además los grupos vulnerables como los jóvenes, este producto los hace un tanto más modernos, entre comillas, o más actualizados, y los vuelven más asequibles y bajan el inicio. Entonces, con respecto a lo que me comentas, si esta iniciativa incluye a vapeadores y todo esto, no, porque ese es un capítulo que más adelante es un proceso. Ahora estamos empujando por el tabaco y ya vendrán, pues digamos que otra iniciativa que incluya vapeadores y todo esto que ahorita está cerrada, se entiende a la importación. Muchas gracias, diputado. 2 preguntas más, y es Alejandro Arcos de Pleniluna. ¿Qué medidas se tomarán para verdaderamente que los recursos queden aplicados en temas de salud? Y la segunda pregunta es de bueno. Sheila Sánchez. Perdón, déjame terminar. Me gustaría saber si tienen contemplado el incremento de los cigarros pirata, ya que mucha gente podría migrar a ellos por el aumento del precio, porque es una adicción que necesita tiempo para dejarlo, además de la venta de cigarros sueltos. Creo que esta segunda pregunta la doctora Belén Sáenz nos podría responder sobre ella, y la primera sí, diputado Huerta, adelante. La primera, ¿quién? Perdón, porque no se escuchó. Sí, usted, la primera, ¿sobre qué medidas se tomarán para que los recursos se queden aplicados en temas de salud? Ok, mire, pues en este sentido, bueno, creo que es bien llevado y traída la política de transparencia, rendición de cuentas, y precisamente en este paradigma de combate a la corrupción, pues precisamente una cosa lleva a la otra. Es como una moneda con las 2 caras, ¿verdad? Si estamos nosotros diciendo que estos van a ser impuestos saludables porque van a tener un impacto en salud y en la economía que va a impactar en términos de dinero, pues creo que en ese sentido, si se fugan o se hace un manejo discrecional del dinero, pues estaríamos equivocándonos en esas políticas saludables. Entonces ahí esto nos trae un doble compromiso, un doble efecto. Si estamos promoviendo esto es porque nos vamos a comprometer a que este dinero se vaya a salud, y allí es donde entran las políticas de rendición de cuentas, que pues si no tendríamos nosotros en el sentido moral de estar opinando
impactando en la salud. Creo que esto, una cosa nos lleva a la otra, a asegurar que estas políticas realmente pues abonen al dinero en salud. Y eso es abrir las puertas a una política responsable y a la rendición de cuentas, de transparencia. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputado. La siguiente pregunta que era, me gustaría saber si se tiene contemplado el incremento de los cigarros pirata, ya que mucha gente podría migrar a ellos por el aumento del precio, porque es una adicción que necesita tiempo para dejarlo, además de la venta de cigarros sueltos. Belén, creo que tú podrías responder esta pregunta. Sí, claro, brevemente. Yo creo que algo muy importante cuando se habla de comercio ilícito, lo más importante que hay que tener en cuenta es que el comercio ilícito se combate con medidas específicas para el comercio ilícito, no a través de los impuestos. Y de hecho creo que se está avanzando en ese sentido porque pues se está discutiendo, y de esto podría hablar más Arturo quizá en otro momento, la ratificación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de tabaco, pero bueno, además se tienen que trabajar en otras medidas, pero repito, el comercio ilícito se combate con medidas específicas, no a través de los impuestos. Bueno, creo que ahora sí ya no hay ninguna pregunta que haya quedado pendiente por responder. De ser así, agradecemos muchísimo a todos su participación, al diputado Huerta por abrirnos y convocarnos a este espacio, a los ponentes, al maestro Eric Antonio Ochoa, a la doctora Luz Miriam Reinales, el doctor Sebastián Rodríguez, la doctora Belén Sáenz y el maestro Arturo Sabines, así como al equipo que estuvo detrás de toda esta transmisión, por habernos apoyado, por haber estado aquí, y a quienes nos están viendo, nuevamente les recordamos, el video quedará en las redes de Salud Justa MX para que lo puedan volver a consultar, y si hay preguntas adicionales, por ese mismo medio se pueden responder. Muchas gracias a todos y buen día. Buen día, bye. Gracias, gracias. Luego, gracias. Hasta luego. Bye.